bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Recientemente en Panamá, el primer ministro Mike Eyman fue invitado especial a participar de una visita a una parte nueva del Canal de Panamá. Allí, junto a expertos envueltos en este magno proyecto de Panamá, el ministro presidente indicó que los trabajos de expansión que se desarrollaron con el Canal de Panamá son impresionantes. Durante su visita de trabajo a Panamá, el primer ministro Mike Eyman fue invitado por el señor Augusto Arosemena, quien es el viceministro de Presidencia de Panamá, y un grupo de expertos envueltos con el proyecto de construcción de una de las 3 vías para acomodar los barcos de capacidad más grande, que son mucho más anchos para pasar en las otras 2 vías del canal original. El primer ministro Mike Eyman indicó que el Canal de Panamá y el trabajo de expansión son sumamente impresionantes, agregando que se deben realizar que nosotros todos prácticamente vivimos de las mercancías que pasan por este Canal de Panamá. Este tiene una infraestructura única en el mundo y ahora, después de 100 años, se están conociendo cambios así de grandes con mejorías de logística y haciendo esto más eficiente, indicó el líder de la delegación del reino holandés, que han podido aprender mucho de este proyecto y que se tienen muchas oportunidades para Holanda, el Caribe holandés y Panamá trabajar juntos en conexión con este proyecto. El mandatario asimismo indicó que durante la Cumbre de las Américas resaltó que había hablado de la visión donde se combina el progreso económico con la equidad y la participación de la sociedad. En el caso del Canal de Panamá, explicó que se están buscando una mejoría de distribución de riqueza y el gobierno de Panamá tiene planes para las áreas alrededor de los puertos para desarrollar actividades económicas para que más personas las puedan compartir. Atención, que el Parlamento de Aruba le pidió al ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, un relato sobre la carta que el CFT le envió el pasado 10 de abril y emitió para el gobierno de Aruba. Esto con el fin de que el mandatario dé un comentario sobre su postura frente a esta carta en la cual el CFT hace 4 recomendaciones. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, deberá tener y dar cuentas en el Parlamento sobre la carta que él recibió del CFT recientemente. La presidenta del Parlamento, Marisol López Trump, le confirmó esto a un medio de comunicación local. La intención es que el mandatario de Finanzas dé más bien un comentario sobre la carta que él recibió y también cuál es lo que piensa sobre estas recomendaciones. La reunión está pospuesta para este lunes a las 2 de la tarde y será transmitida en vivo. Las informaciones que se tienen es que, en efecto, y la importancia de esta reunión va más allá de lo que las personas creen. Seguramente, si se toma nota, entre otras, de las preguntas específicas que han salido de parlamentarios de AFP para con las que tiene que ver el presupuesto próximo del 2015 y las conexiones con el CFT. La ponencia y el pensamiento es que si el gobierno de Aruba no aplica estas 4 medidas que el CFT propuso en su última carta al ministro, que número 1 tendría la oportunidad que Aruba reciba una orden de Consejo Nacional, en este caso Holanda tomaría las finanzas del país de Aruba. Y número 2, que el gobernador una vez más no firme el presupuesto como sucedió el año anterior. Con esto en pensamiento, los parlamentarios tienen mucho interés para saber qué está haciendo el gobierno para evitar un escenario similar al año anterior. El Centro Penitenciario de Aruba, KIA, desde este mes emitió un comunicado en donde indican a la comunidad que quienes tienen la intención de hacer visitas tengan en cuenta que ellos cuentan con un aparato detector de metales y otros objetos que en el momento en que ingresen serán detectados. Todas las personas al ingresar a KIA deberán pasar por este screening para mirar si llevan consigo cualquier otro objeto no permitido en esta cárcel. Por medio de un comunicado de prensa, el Instituto Correccional de Aruba, KIA, le informa a todas las personas quienes quieran hacer una visita a una persona que esté en KIA o deben realizar alguna visita a este centro penitenciario para cualquier otra razón, que desde el pasado 1 de abril del 2015 todas las personas deberán pasar por un screening en la puerta donde se arregla que la persona que esté entrando deba pasar por un detector de metales. Este aparato indica en el momento que la persona está pasando en ella.
Si acaso se tiene ropa vestida con materiales de metales o un otro material u aparato, este lo va a detectar. Deberán intentar quitarse o también deberán permitir al personal de Kia controlar el cuerpo de la persona que está ingresando. A la vez se le informa a las personas que habrán perros que detectarán droga y armas y también estarán haciendo el ejercicio del trabajo en las puertas regularmente. Las medidas mencionadas son medidas de seguridad estrictas para garantizar seguridad de todas las personas, tanto quienes ingresan a la cárcel como también quienes están allí en la penitenciaría. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Continuamos con la noticia que ha causado repudio entre la comunidad colombiana y fue el ataque por parte de la guerrilla de las FARC, el cual dejó el saldo de más de 9 militares fallecidos. Los heridos que alcanzaron a escapar fueron trasladados a una clínica en Cali, donde fueron atendidos. Una cámara de Noticias Caracol grabó los momentos que se vivieron en las afueras de la clínica Valle de Lili en el sur de Cali, a donde fueron trasladados al menos 9 de los militares heridos en el ataque de las FARC en el Cauca. En una demostración de valor, este soldado con heridas graves en una pierna y un brazo se bajó de la ambulancia e ingresó al centro asistencial en una silla de ruedas. Este otro militar saludó a un familiar y fue aplaudido por numerosas personas que se hallaban en el lugar. El general Mario Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, lamentó el hecho y entregó el reporte de lo ocurrido entre las 11:30 de la noche de ayer y la madrugada de hoy. Tenemos lamentablemente la pérdida de un suboficial, 9 soldados, la herida de consideración de un suboficial, 2 soldados, la herida leve de 6 hombres y la afectación de 11 soldados más. Muchas gracias. Los soldados trasladados a Cali presentan heridas en diferentes partes del cuerpo. Son heridas por esquirlas, los 4 están estables. ¿Esquirlas de? Granadas de fragmentación. Adolfo Bermúdez, conductor de una de las ambulancias, transportó a 4 militares. En la parte de arriba me dijo un conductor que había quedado otros heridos que estaban leves y no quisieron venir por no dejar a los compañeros solos. Jimmy Calle, familiar del soldado Jason Alexander Plazas, se enteró del ataque esta madrugada. Él llamó como a la 1, llamó que estaba herido, que tenía un compañero al lado que estaba muerto, que habían más o menos unos 8 ya heridos y habían varios muertos. La lista de militares muertos es la siguiente: Sargento Segundo Diego Benavides Molina y los soldados profesionales Víctor Páez Álvarez, Antonio Turriago Arce, Inocencio José Guevara, Franklin Prado Botina, Juan Puentes Hernández, José Laguilabo Lavacude, Einer Blanco Laguna, Libardo Cotazo Sánchez y Carlos Popayán Montaña. Y es que este terrible atentado ocurrido en Cauca y la posterior decisión del presidente Santos de reactivar los bombardeos desató una oleada de reacciones de todos los sectores políticos del país colombiano. Aquí están las voces sobre esta noticia. Nosotros hoy no decimos que levanten la mesa, sino que reencaucen el proceso, que exijan ese cese unilateral con concentración y vigilancia. Hombre, que revisen todas las cláusulas dañinas, las que van a llevar a la impunidad, a la no cárcel. ¿Qué tal que Colombia resulte con la guerrilla en el poder y los militares en la cárcel? Se ha producido el rompimiento de ese cese unilateral de manera dramática, de manera cruel. El gobierno debe poner un ultimátum a las FARC, unos plazos. No podemos continuar con una negociación indefinida, donde las FARC creen que pueden seguir sentados negociándose en La Habana la paz, pero al mismo tiempo violando sus propios compromisos, incumpliéndolos. 2 o 3 hechos más como estos rompen la sintonía que había logrado con mucha dificultad lograr el proceso de paz con los ciudadanos. No seguir en la espiral de violencia, hay que buscar consolidar esto que había comenzado a tomar forma, que es un cese bilateral de hostilidades. Decir que se activan los bombardeos es salir a celebrar la muerte. Yo creo que no es suficiente, yo creo que las FARC realmente han estado, como se dice coloquialmente, midiendo al gobierno. En este momento restablecer los bombardeos es necesario para además dar una señal absolutamente inequívoca. Y los rostros de la tragedia se van conociendo con el paso de las horas. Nuestro canal aliado Noticias Caracol habló con familiares de algunos de los uniformados asesinados por las FARC y como siempre aparecen las dolorosas historias de niños huérfanos y esposas desamparadas.
Sandra Marcela López recibió la trágica noticia de la muerte de su esposo en su humilde vivienda de Neiva. Ellos estaban durmiendo, llegaron y los acribillaron. El sargento Diego Edison Benavides Molina, oriundo de Pitalito, Huila, deja a una niña de 8 años y un niño de 3. Llevaba 17 años en el ejército. ¿Usted qué le decía a él con respecto a este tema de la guerra del oficio? De lo que él hacía? Nada, porque a él le gustaba su trabajo. En medio de su dolor, Sandra cuestiona los diálogos de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla que le quitó para siempre a su esposo. Que esa es la paz de Santo. Y mientras ellos están allá disfrutando en La Habana, acá hay un poco de soldados que se están muriendo y ellos allá no están haciendo nada. En Cali, frente a la base militar Marco Fidel Suárez, familiares de las víctimas manifestaron su rechazo al ataque de las FARC. Danilo Sánchez, primo del soldado Libardo Sánchez, quien perdió la vida, dice que hace 15 días, cuando lo vio por última vez, estaba muy preocupado. Cuando yo lo vi, él estaba como todo tenso porque pues él pensaba que lo trasladaran para otro lado porque él no se sentía muy bien por ahí. Los cuerpos de los uniformados fueron trasladados a Cali y de allí serán llevados a sus ciudades de origen. Cambiando de tema, en las últimas horas, un sujeto trató de robar a una mujer en una estación de Transmilenio del centro de Bogotá, capital colombiana, pero en medio del forcejeo, la mujer terminó en el carril de Transmilenio, donde un bus la atropelló. Una mujer de 33 años, identificada como Selma Salinas, esperaba un bus en la estación Profamilia en la Troncal Caracas, cuando un hombre le intentó robar su celular. Ella hizo lo posible por evitar el hurto, pero terminó cayendo al carril exclusivo de Transmilenio, donde fue arrullada junto al delincuente por un articulado. Cuando la señora se percata que le están hurtando el celular, pues entra a forcejar con el individuo y es donde se produce la caída. Y en la caída de la señora, pues al caer caen las 2 personas y pues sale herida la señora. Algunos testigos relataron lo sucedido. Cuando salí estaba la señora y el señor ahí botados, pero fue un ladrón que la empujó a ella y la tiró ahí. Ella estaba muy golpeada y en ese momento llegó la ambulancia. Usted estaba boca abajo y habían 2 muchachos ahí mirando si aún seguía vivo. El Transmilenio está así como de medio lado con la cosita de la luz ya rota. El conductor del bus frenó e intentó esquivar a la mujer, lo que provocó que algunos pasajeros resultaran lesionados. Cuando el articulado frena, pues para no arrollar completamente a la señora, ahí resultan heridas 2 personas, una menor de edad y una persona ya adulta, que son transferidas a la clínica Palermo. La policía capturó al ladrón, que solo tuvo una fractura en el tabique. La víctima se partió la clavícula y una pierna, y también tiene heridas en la cabeza. El Procurador General de la República Dominicana, Francisco Domínguez, advirtió hoy a los implicados en el ataque en contra de los haitianos en Moca que serán sometidos por actos de barbarie. Mientras, como nos cuenta Rocío Quiroz de Noticias SIN, el hecho sigue causando indignación entre sus compatriotas. Aunque la turba de personas que atacó a los haitianos en la comunidad de Ortega en Moca quedó captada en este impactante video, hasta el momento solo 2 individuos han sido sometidos a la acción de la justicia y ha sido por daños a la propiedad. Sin embargo, el Procurador General de la República garantizó que presentarán cargos severos en contra de los responsables del hecho. Hay instrucciones muy claras y precisas de que los imputados serán acusados no solamente por asociación de malhechores, por actos de barbarie. Los que se presentarán cargos, hay órdenes de arrestos contra ellos. En ese sentido hizo este llamado a las personas que aparecen en el video. Nosotros les llamamos a que se entreguen y tendrán que asumir todo el peso de la ley por el acto brutal. Organizaciones civiles y sociales han calificado la agresión como un acto de xenofobia y pidieron a las autoridades que ejerza todo el peso de la ley. El ataque también ha causado indignación entre los habitantes del pequeño Haití en el sector de San Carlos, algunos de los cuales exigieron que se respeten sus derechos. Que todos somos seres humanos, no tienen derecho uno a maltratar, ni que uno no tiene derecho a vivir ni aquí ni allá, donde sea, mientras la persona se porte bien, ¿no? Los civiles no pueden hacer lo que les da la gana, porque puede meter una guerra, ¿tú ves? Hasta el momento, la Embajada de Haití en el país no se ha pronunciado sobre el tema. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Inversionistas panameños tienen la intención en formar parte de la calle principal en Aruba. Fuerte caída de un guardia de seguridad del Palacio de Buckingham.